Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 104 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior nos quedamos estableciendo el cuarto y último caso que vamos a considerar de suma, o más bien de fracciones parciales, ¿verdad? Y decía que era en donde hay factores cuadráticos irreducibles que se repiten en el denominador de la fracción propia dada. Bueno, pues fíjense en este ejemplo, vamos a ver, dice exprese la fracción propia 4x a la 4 más 3x al cubo más 6x cuadrado más 5x sobre x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 al cuadrado como una suma de fracciones parciales. Primeramente vamos a verificar que efectivamente es una fracción propia. Fíjense que el grado del numerador es 4, ¿verdad? La potencia más alta que tiene la x en el numerador es 4. Y el grado del denominador es mayor. Fíjense que si yo cuadro este trinomio, el primer término va a salir x al cuadrado x a la 4. Que usted dirá, bueno, pues es el mismo grado. No, pero como después hay que multiplicarlo por x menos 1, para multiplicar ese x a la 4 que sale cuando cuadremos ese trinomio, ¿verdad? Por esa x que tenemos acá en el otro factor va a dar x a la quinta, o sea que va a haber un término con x a la quinta, y por lo tanto el grado del denominador va a ser 5, mayor que el grado del numerador, que es 4. Bueno, pues primeramente vamos a verificar que este segundo factor que tenemos aquí, que fíjense que es cuadrático, es irreducible, o sea no se puede factorizar más, porque si se factorizara sería en factores lineales, entonces lo que tendríamos era un producto de factores lineales en el denominador, algunos de ellos que por lo menos se van a repetir 2 veces, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, si yo quiero factorizar ese trinomio cuadrático, que fíjense que es mónico, consideramos el producto, que es 1, y la suma, que es el coeficiente numérico de x a la 1, que en este caso es 1. Y si usted pregunta qué dos números enteros multiplicados dan 1 y a la vez sumados dan 1, pues no los encuentra. Así que por lo tanto eso quiere decir que ese trinomio cuadrático mónico no se puede factorizar y es irreducible, ese factor cuadrático. Así que efectivamente, fíjense que pertenece a este caso porque contiene el denominador un factor cuadrático que no se puede factorizar y que se repite 2 veces, ¿verdad? Fíjense que entonces yo tendré que aplicar aquí dos partes del teorema de fracciones parciales. Uno, que es la primera parte, porque fíjense que el denominador contiene un factor lineal que no se repite, y otro que es la parte 4, porque fíjense que también ese denominador contiene un factor cuadrático irreducible que se repite, en este caso 2 veces. Bueno, pues según la parte 1 de ese teorema de fracciones parciales, esa fracción parcial, esa fracción algebraica propia que nos dan, ¿verdad?, se podrá descomponer en las siguientes fracciones parciales. Primeramente, una que tiene este primer factor lineal que no se repite como denominador, así que será una constante sobre ese factor como denominador. Más entonces dos fracciones parciales, porque el exponente dice cuántas fracciones parciales adicionales aparecen, ¿verdad? Los exponentes de los factores del denominador indican cuántas fracciones parciales se generan, ¿verdad? Pues van a ser dos. Una que tiene ese denominador x cuadrado más x más 1 sin al cuadrado como denominador, que tiene esta forma, ¿verdad? Donde entonces el numerador, para ser propia, tiene que ser la forma de x más c, ¿verdad? Fíjense que es un polinomio, un binomio en este caso de grado 1. Y el grado de abajo es 2, ¿verdad? Que es propio. El grado de arriba es menor que el de abajo. Más otra fracción parcial que va a tener entonces como denominador al x cuadrado más x más 1 al cuadrado. Mírenlo aquí. Y el numerador también va a ser de grado 1, porque a pesar de que este sería un denominador de grado 4, el numerador debe ser de grado 1, se deja uno llevar por el grado de ese factor cuadrático que se repite, ¿ok? Recuerde, claro, que si hubiese estado el grado a la 3, habría que generar una cuarta fracción parcial con el denominador x cuadrado más x más 1 al cubo. Y entonces el numerador también sería lineal fx más g, ¿ok? Pero en este caso nada más llegamos al cuadrado. Bueno, pues entonces vamos a ver. Recuerde que una vez usted establece, ¿verdad?, la descomposición en fracciones parciales de la fracción algebraica propia que nos dan, usted procede a sumar esas fracciones parciales que hemos propuesto, ¿verdad? Claro, fíjense que están puestas en forma general porque no conocemos todavía cuáles van a ser los numeradores. Los denominadores los sabemos, ¿verdad? Pero los numeradores no sabemos. Podemos saber porque tienen esa forma, pero falta determinar cuánto específicamente es la A, cuánto específicamente es la B, la C, la D y la E, para terminar el problema. Bueno, pues fíjense que si yo voy a sumar esas tres fracciones parciales, fíjense que entonces el denominador común tiene que ser el mismo denominador de la fracción original, ¿verdad? X menos 1 por x cuadrado más x más 1. O sea que las tres fracciones parciales que yo propuse, las tengo que convertir de manera que tengan ese mismo denominador común, ¿verdad? X menos 1 por x cuadrado más x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Las tres. Y claro, nosotros ya hemos analizado aquí por qué efectivamente sale ese denominador, ¿verdad?, siguiendo los cuatro pasos que teníamos desde el álgebra intermedia, desde el álgebra elemental de hecho, para determinar un mínimo común, un mínimo denominador común. Bueno, pues mire,
La primera fracción, para yo convertir ese denominador que tenía, que es x menos 1, en este, que es el denominador común, fíjense que yo tengo que tomar ese denominador que teníamos originalmente y multiplicarlo por este factor. Por lo tanto, el numerador de esa primera fracción, que es a, lo tengo que multiplicar por ese mismo factor, por el cual tuve que multiplicar el denominador original para que me diera el mínimo denominador común. En la segunda fracción, fíjense que también haremos lo mismo, ¿verdad? Tomamos ese denominador, que es x cuadrado más x más 1, que aparece aquí, y multiplicarlo por lo adicional para convertir ese denominador en el mínimo denominador común. Fíjense que tengo que multiplicar por x menos 1, así que arriba el numerador, que es bx más c, también lo multiplicaremos por x menos 1. Y además tuvimos que multiplicar por un x cuadrado más x más 1, porque fíjense que ahora aparece en la nueva fracción x cuadrado más x más 1 al cuadrado. Así que también arriba, además de por x menos 1, multiplicaremos por un x cuadrado más x más 1 adicional que tuvimos que añadir abajo para convertir el denominador original en el mínimo denominador común. Y en la tercera fracción, que fíjense que teníamos este denominador, ¿verdad? Fíjense que lo tuvimos que multiplicar por x menos 1, por lo tanto el numerador de esa tercera y última fracción parcial, que es de x más e, lo tendremos que multiplicar por el factor que tuvimos que añadir abajo, que es el x menos 1, ¿ok? Bueno, pues ya que tenemos, ¿verdad?, las tres fracciones parciales que habíamos propuesto con un mismo denominador común, hacemos una sola fracción aplicando, ¿verdad?, el teorema que vimos en el álgebra elemental de cómo se sumaban fracciones homogéneas que tuvieran el mismo denominador, ¿verdad? Hacemos una sola fracción con ese mismo denominador, x menos 1 por x cuadrado más x más 1 al cuadrado, y sencillamente sumamos los numeradores. Y en esta simplificación que pasé los numeradores tal como los tenían aquí, ¿lo ves? Y recuerde que esa es la forma que yo voy a utilizar, la forma de haber sumado estas tres fracciones parciales propuestas. Es la forma que yo voy a utilizar para el primero de los dos métodos que estamos usando para determinar entonces cuántos son estas constantes A, B, C, D y E en este caso, ¿no? Así que lo marcamos con un número 1, porque esa va a ser la forma de la suma completa de las tres fracciones parciales que vamos a utilizar para el método 1. Ahora fíjense que yo podría, ¿verdad?, reescribir esa fracción que hemos tenido ahí del siguiente modo. Primeramente, fíjense que la escribimos pasando el mismo denominador común que ya habíamos determinado, ¿verdad? Y entonces arriba vamos a multiplicar, ¿verdad?, los numeradores que tenemos ahí, ¿ok? Fíjense, para yo multiplicar esto, ¿verdad?, por esto, antes tengo que hacer la exponenciación, o sea, tengo que cuadrar este trinomio. Recuerden que eso lo vimos en el álgebra elemental, ¿verdad? ¿Cómo se cuadra un trinomio? Se cuadra primero cada uno de esos tres términos, x al cuadrado de x a la 4, x al cuadrado, x cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Y luego se va multiplicando de 2 en 2, ¿verdad? Y multiplicándose por 2. X cuadrado por x al cubo por 2, 2x al cubo. X al cuadrado por 1 es x cuadrado por 2, 2x cuadrado. Y x por 1 es x por 2, 2x, ¿ok? Aquí fíjense que yo multiplicaría primero este binomio por este trinomio, ¿verdad? Esa multiplicación usted la podría hacer por la multiplicación larga que usted conoce desde álgebra elemental, ¿verdad? Colocando este trinomio arriba y este binomio abajo y empezando a hacer las multiplicaciones y después sumando los términos semejantes que aparecen. Sin embargo, yo me voy a fijar en lo siguiente, cosa curiosa. Yo veo que aquí esto es un binomio x menos 1, ¿verdad? Y entonces fíjense que acá este primer término de ese trinomio, el segundo factor que tenemos aquí para multiplicar, ¿verdad?, es el cuadrado de este. Después viene el signo opuesto al que tenemos aquí. Y entonces esta x yo puedo pensar que es la multiplicación de x por 1, ¿verdad?, es la multiplicación de estos términos, ¿verdad?, y le cambio el signo. Y este tercer término es el cuadrado de este. Pues recuerde que como usted tenía una expresión así, un binomio que la suma o resta, ¿verdad?, y acá tenemos un trinomio que resultaba de el primer término de aquí al cuadrado, el cambio de este, ¿verdad?, cambio ese signo, el producto de ellos dos y después el cuadrado del segundo. Eso resultaba de la factorización de una suma o diferencia, en este caso, de cubos perfectos. Eso lo vimos en el álgebra intermedia, cuando factorizábamos suma o resta de cubos perfectos. Así que yo puedo, si me doy cuenta de eso, decir, bueno, pues esto es el resultado de la factorización de este binomio, que es la diferencia de cubos perfectos. El cubo de este, x al cubo, menos el cubo de este, que es 1, ¿verdad? Y ahí tendríamos el resultado de esa multiplicación. Si usted no se da cuenta de ese detalle, sencillamente multiplica esto por esto y ya, ¿ok? Y le va a salir esto finalmente, x al cubo menos 1. Y fíjense que todavía nos falta multiplicarlo por este binomio bx más c. Más, y finalmente, si yo multiplico estos dos binomios, fíjense que lo puedo tratar por el producto especial que dice el producto de dos binomios que tienen los términos correspondientes semejantes, ¿verdad? Este tiene coeficiente coeficiente literal x, y estos son constantes, ¿verdad? Así que puedo tratarlo como el producto de dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes. Y recuerden que eso se hallaba así. Multiplicábamos los primeros dos términos de cada binomio, ¿verdad?, de x por x, de x cuadrado,
luego multiplicamos el primero por de aquí por el segundo de acá, dx por menos 1 menos dx, luego multiplicamos estos dos del medio, e por x, y después multiplicamos los dos segundos términos, e por negativo 1 menos e. Y continuando con esto, pues ahora fíjense que multiplicaremos, ¿verdad? Esto por esto, pero antes de multiplicar esto por esto, yo noto que aquí hay términos semejantes, en particular este término es semejante con este, ¿verdad? Que si hace que antes de yo multiplicar esto por esto voy a simplificar ese polinomio que tenemos aquí, combinando dos términos que aparecieron que son semejantes. Así que nos queda x a la 4, no sé, x cuadrado. Bueno, después vendría el x al cubo, ¿verdad? Si nos colocamos en orden descendiente de las potencias, más 2x al cubo. No se vendrían los x cuadrados, que al combinar este x cuadrado más este 2x cuadrado da 3x cuadrado. Después vendría este término que tiene la x a la 1 y después tendría este término constante que no tiene la x más 1, ¿verdad? Y entonces aquí haremos esta multiplicación en forma parecida a esta, aunque fíjense que aquí los términos correspondientes no son semejantes. Pero que recuerde que en el álgebra elemental, cuando vimos ese producto especial, ¿verdad? El producto de dos binomios cuyos términos correspondientes eran semejantes, aunque no fuera así, si eran dos binomios, podíamos efectuar la misma técnica que hicimos para este, ¿verdad? O sea, multiplicamos los primeros dos, bx por x al cubo, bx a la 4. Los dos de afuera, bx por menos 1 menos bx. Los dos de al medio, c por x al cubo, cx al cubo, y después los segundos dos términos de los dos factores, c por menos 1 menos c. Más esto que ya lo teníamos aquí, ¿verdad que sí? Y ahora en el siguiente paso, sí, multiplicamos este número por esta suma aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Sería a por x a la 4 más 2a por x al cubo más 3a por x cuadrado más 2a por x más 1 por a por 1 que es a. Y entonces seguimos los demás términos, ¿verdad? Bx a la 4 menos bx más cx al cubo menos c más dx cuadrado menos dx más ex y menos e. Y entonces ahora finalmente, ya que tengo ahí todos los términos, ¿verdad?, que resultaron de expandir esos productos que estaban indicados, ¿verdad?, en esta fracción que habíamos marcado como número 1, agrupamos esos términos por las potencias iguales de la x. Fíjense que la potencia más alta que hay es la de x a la 4. Así que ponemos x a la 4 por, y primeramente fíjense que x a la 4 está multiplicado por la a, y después más adelante está multiplicado por más b. No hay más términos con x a la 4. Luego pondremos el x al cubo, que primero está multiplicando, fíjense, por 2a, vamos a este 2a por 2a, luego está multiplicando ese x al cubo por más c, y luego no hay más términos con la x al cubo, ¿verdad? Luego cogemos los de x cuadrado. Primeramente, sí, fíjense que está multiplicándose por 3a, luego se está multiplicando el x cuadrado por más d, y luego no hay más términos con x cuadrado. Luego cogemos los términos con x a la 1. Y primeramente, fíjense que está multiplicado primeramente por 2a, ¿verdad? Por 2a. Luego el x a la 1 está multiplicado por menos b. Y luego el x a la 1 está multiplicado por menos d. Y finalmente, fíjense que está multiplicado por más e, ¿verdad? Y finalmente los términos que no tienen x, que no se han combinado todavía, pues son primeramente el que no tiene x es a, míralo aquí. Luego está el menos c, míralo aquí. Y luego está el menos e. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la forma de escribir finalmente otra vez esa suma de esas tres fracciones parciales, transformando la primera forma en que encontramos hasta esta, ¿verdad?, y que la marcamos con un número 2, porque da la casualidad que este resultado, esta forma de expresar la suma de las tres fracciones parciales que en este problema se proponen, es la forma que conviene para usar el método 2, el de igualación de coeficientes, para hallar los valores de esas constantes A, B, C, D y E en este caso, ¿ok? Bueno, pues ya que tenemos hecho eso, ¿verdad?, entonces pasamos a ver los métodos, ¿verdad? Recuerden que usted lo que acaba de hacer es un solo método. Usted utiliza el método 1 o el método 2. Nosotros en todos los ejemplos estamos viendo los dos métodos, pero usted hace un solo método, que usted prefiera, ¿ok? Pero para que usted vea cómo se hace, se lo hacemos por el método 1 y por el método 2. No se olvide de eso. No hay que hacer los dos métodos, o solamente uno de los dos métodos que usted aplique, ya, ¿ok? Pero vamos a ver entonces cómo resolvemos este problemita por los dos métodos, ¿verdad? Primeramente, recuerde que el método 1 depende de esta forma que hemos marcado aquí con un número 1 de escribir la suma de las tres fracciones parciales que propusimos en este ejemplo, ¿verdad? Bien, porque entonces usted dice, bueno, pues como esta suma de estas tres fracciones parciales me tiene que dar esta fracción propia que me dan inicialmente, y como denominadores de esas dos fracciones, ¿verdad?, la original y esta forma de escribir la suma de las tres fracciones parciales, ¿verdad?, son iguales, pues los numeradores tienen que ser iguales. O sea que este numerador 4x al cubo, ¿verdad?, por el método 1, que recuerde que es el método de sustitución,
usted iguala el numerador de la fracción propia que le dan inicialmente, que es 4x a la 4, más 3x al cubo, más 6x cuadrado, más 5x al numerador de la suma de estas tres fracciones parciales en esta versión, la número 1, ¿verdad? A por x cuadrado más x más 1 al cuadrado, más bx más c por x menos 1 y por x cuadrado más x más 1 más dx más e por x menos 1. Igualamos, repetimos el numerador de la fracción original, míralo allí, 4x al cubo, a la 4 más 3x al cubo, más 6x cuadrado más 5x, perdónenme, mira, más 5x, a el numerador de esta fracción, de la suma de estas tres fracciones parciales en esta versión, ¿verdad? Cuando fíjense que hemos organizado el numerador por esas incógnitas a, b, c, d y e, ¿verdad? A por x cuadrado más x más 1 al cuadrado, más bx más c por x menos 1 y por x cuadrado más x más 1 y más dx más c por x menos 1. Muy bien. Y entonces usted decía, bueno, pues yo voy a tratar de eliminar términos en el lado derecho de esa ecuación, ¿verdad? Para que me quede, si posible, una sola de las incógnitas, la A, la B, la C, la D por ahí. Fíjense que si yo tratara de eliminar este término que contiene a la incógnita A, el numerador de la primera fracción parcial que estamos buscando, ¿verdad? No encontramos un número racional, tal vez ni siquiera es real, para que me haga este factor 0, igual a 0, ¿verdad? Así que dejo eso pendiente, ¿verdad? Ahora, en el segundo término, que es todo esto que viene de aquí hasta acá, yo veo que si yo dejo que la x valga 1, este término, este factor que aparece aquí más bien, se convierte en 0. Y 0 por este da 0, y esto por 0 da 0. Y se elimina, fíjense, la b y la c. Fíjense que ese 0 no elimina al término por nada, porque sería 0 al cuadrado que es 0, más 0 que es 0, más 1, 1 al cuadrado que es a. ¿Verdad? O sea, 1 al cuadrado por a que es a. Y entonces, aquí da la casualidad que también si la x vale 1, se va este término que contiene la x, la d y la e, ¿verdad? Así que fíjense que me conviene primeramente enseguida dejar que la x valga 1, porque eso me elimina este segundo término, y este segundo término me queda nada más que este término por la a, ¿ok? Así que si la x vale 1, fíjense que entonces, ¿en qué se convierte esa ecuación? 4 por 1 a la 4, ¿verdad? Más 3 por 1 al cubo, más 6 por 1 al cuadrado, más 5 por 1, ¿verdad? Será igual a por 1 al cuadrado, más 1, más 1, todo esto al cuadrado, más b por 1, más c, por 1 menos 1, por 1 al cuadrado, más 1, más 1, ¿verdad? Más dx, más e, por 1 menos 1, ¿ves? Donde quiera que aparezca x, ponemos 1, porque eso es lo que estamos haciendo, dejando que la x valga 1, porque eso hemos visto que nos elimina este término y este término. Así que esto será 4 por 1 a 4, que es 1, 4 por 1, más 3 por 1 al cubo, que es 1, más 6 por 1 al cuadrado, que es 1, más 5 por 1, que es 5, ¿verdad? Será igual a por 1 al cuadrado es 1, y 1 más 1 que nos queda ahí es un 2, y eso hay que cuadrarlo, ¿verdad? Más b por 1, que es b, más c por 1 menos 1, que es 0, ¿verdad? Y 0 por esto que de acá va a dar 0, por 0, más dx, que es 1, ¿verdad? Ya habíamos puesto, aquí ya podemos sustituir dx, que es 1, perdón, d por 1, que es d, más e. En el paso anterior recuerden que sustituimos donde quiera que aparecía x, 1, y en este se me había quedado sustituido, ¿verdad? No escrito dx, es d por 1, que es d más e por 1 menos 1, que es 0. Así que tenemos que la 4 más 3 más 6 más 5 dice que es igual a por, y 1 más 2 es 3 al cuadrado, 9, igual a 9a, ¿verdad? Más, y esto da 0, porque 0 por cualquier número da 0, y esto también da 0 porque 0 por cualquier número da 0 de acuerdo a la propiedad multiplicativa del 0. O sea que 7 y 6 son 3 y 5, 18 será igual a 9a. Y por la 0 más 0 queda 0, y 0 más 9a, por ser el elemento de identidad de la suma, da 9a, ¿verdad? Así que repetimos, 7 y 6, que son 13 y 5, 18, será igual a 9a. Y ahora, para dejarla solita, dividimos en ambos lados entre 9, ¿verdad? Aplicando la división de las igualdades.
En el lado derecho, fíjense que el 9 es cancela y queda nada más que la A, que la voy a poner por la D simétrica en el lado izquierdo. Y 18 entre 9 es 2. Así que tenemos cuánto es la A. Vale 2, ¿ok? Bien. Pues entonces, ya que conocemos la A, fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí, ¿verdad? No borremos el 1, estamos usándolo. Y no borremos esto porque lo vamos a usar más tarde, ¿verdad? Pero estos pasos intermedios que nos llevan del 1 al 2 los podemos borrar para trabajar aquí. ¿Okay? Y vamos a pasar una rayita por aquí. Y una rayita por aquí. ¿Okay? Porque recuerden que no quiero borrar esta segunda versión de la suma de esas tres fracciones parciales porque esa es la versión que vamos a usar para el método 2, ¿verdad? Bien, ahora sí, ya que conocemos, ya que sabemos que la A vale 2, ¿verdad? Lo acabamos de encontrar. Fíjense que entonces, si yo sustituyo en esta ecuación A igual a 2, pues ya no tenemos problema, ya eliminamos la A, ¿verdad? Porque la sustituimos el valor que tiene. Y entonces, fíjense que si yo dejo que la X valga 0, se me va a eliminar la B, porque sería B por 0, que es 0, me queda nada más que la C. Y aquí D por 0, da 0 más E, queda la E. O sea que si yo dejo que la X valga 0, se me eliminan ahora la B y la D, y me queda una ecuación entonces con la D, con la C, perdón, y la E. ¿Okay? Así que si dejamos que la X valga 0, y si dejamos que la X valga 0, mira lo que tenemos al sustituir en esta ecuación, ¿verdad? 4 por 0 a la 4, ¿verdad? Más 3 por 0 al cubo, más 6 por 0 al cuadrado, más 5 por 0, será igual a, que yo sé que es 2, no hay que poner A, sino 2, igual lo que le encontramos, por 0 al cuadrado, más 0, más 1 al cuadrado, más B por 0, más C, ¿verdad? Por 0 menos 1, por 0 al cuadrado, más 0 más 1, más D por 0, más E por 0 menos 1. Fíjense, donde quiera que aparecía la X ahí, pusimos 0 y además sustituimos la A, que ya yo sé que vale 2. ¿Okay? Bien, continuando con esto, sería 4 por 0 al cuadrado, a la 4 que es 0, más 3 por 0 al cubo que es 0, más 6 por 0 al cuadrado que es 0, más 5 por 0 que es 0, será igual a 2, por 0 al cuadrado es 0, más 0 más 1 es 1 al cuadrado, más B por 0 es 0, C por, y aquí tendríamos 0 menos 1, ¿verdad? Que es menos 1, por 0 al cuadrado que es 0, más 0 es 0 más 1, 1, ¿verdad? Más D por 0 que es 0, más E por 0 menos 1 que es negativo 1, ¿verdad? Vamos a asegurarnos, ¿verdad? 0 a la 4 es 0, 3 a la 0 es 0 a la 3 es 0, 0 a la 2 es 0, 5 por 0 es 0, ¿verdad? Así que será 2 por 0 a la 0 es 0, y 0 más 1 es 1, ¿verdad? Y esto al cuadrado, ajá. Más D por 0, que se elimina, y nos queda sencillamente la C por 0 menos 1, que es negativo 1, y 0 que es 0, 0 al cuadrado que es 0, más 0, 0 más 1, 1, ¿verdad? Por 0, porque D por 0 es 0, más E por 0 menos 1, que es negativo 1. Muy bien, o sea que 0 más 0 más 0 más 0, ¿verdad? Porque esto da 0 más 0 más 0 más 0, más 0 más 0 más 0 más 0, y más este 0 que ya suma va a dar lo otro, ¿verdad? Será igual a 2 por, y 0 más 1 es 1 al cuadrado, más C por menos 1 es menos C por 1 menos C, y 0 más E es E por menos 1 menos E. Así que tendremos que, seguimos acá, ¿verdad? Ya tenemos que la A vale 2. Así que tendremos que 0 más 0 más 0 es 0, será igual a 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 menos C y menos E. Que esto lo puedo escribir así. Pasamos estas dos y estos dos términos que contienen incógnita. Al lado izquierdo sería C más E, ¿verdad? Porque al pasar este negativo C al lado izquierdo es C, y al pasar este negativo al lado izquierdo es E, es igual a 2. Y tenemos esta primera ecuación, que fíjense que no podemos determinar cuánto es C y E, sino que es una ecuación que contiene a la C y a la E. ¿Okay?
Bien, bueno, fíjense que ya tenemos eso. Recuerden que yo dejé que la x valiera 1, ¿verdad? Para eliminar aquel término, aquel factor que tenía el x menos 1, ¿se acuerdan? Y acá vamos a dar que la x valga 0. Así que vamos a dar de ahora otro valor a la x, ¿verdad? Ya que dijimos que vale 1. El siguiente valor sencillo es negativo 1, ¿verdad que sí? Y el pequeño, claro, es negativo, no es el 1 que dimos originalmente. Y ya sabemos que la es 2. Y si dejamos que la x valga negativo 1, como sabemos que a es 2, si dejamos que x sea ahora negativo 1, ¿en qué se convierte aquella ecuación? Perdón que la borré, la tenía aquí. Pero recuerde que era 4 por x, que es negativo 1 a la 4, más 3 por x a la 3, así que sería 3 por negativo 1 a la 3, más 6 por x al cuadrado, así que será 6 por negativo 1 al cuadrado, más 5 por x, 5 por negativo 1 será igual a la a, que ya yo sé que es 2, por la x al cuadrado, negativo 1 al cuadrado, más la x que es negativo 1, más 1, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Más la b por negativo 1, que es la x, más la c, por la x que es negativo 1, menos 1, por la x que es negativo 1 al cuadrado, más la x que es negativo 1, más ese 1, más finalmente la d por la x, más d por la x que es negativo 1, más la e, ¿verdad? Más la e, por 0 menos 1, que es negativo 1, ¿verdad? Bien, perdón, por 0, que ahora es menos 1, la x, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? Muy bien, vamos a verificar que lo hicimos bien, ¿verdad? 4 por negativo 1 al 4, más 3 por negativo 1 al cubo, más 6 por negativo 1 al cuadrado, más 5 por negativo 1 será igual a la a, que es 2, por la x que es negativo 1 al cuadrado, más la x que es negativo 1 más 1 al cuadrado, más la b, por la x que es negativo 1 más la c, por la x que es negativo 1 menos 1, por e negativo 1 que es la x al cuadrado, más la x que es negativo 1 más 1, más la d, por la x que es negativo 1 más la e, por negativo 1, que es la x y menos 1. Muy bien, el último factor que apareciera x menos 1. Así que esto será 4 por 1, ¿verdad? Porque negativo 1 a la 4 es 1, más 3 por negativo 1, porque negativo 1 al cubo es negativo 1, más 6 por 1, porque negativo 1 al cuadrado es 1, más 5 por negativo 1, que es menos 5. Será igual a por, que es 2, por, y esto es negativo 1 al cuadrado, que es 1, y 1, que tenemos aquí, más este 1 negativo y este 1 positivo da 0, y todo esto decía que se cuadraba, ¿verdad? Más b por negativo 1, que es menos b, más c, ¿verdad? Por negativo 1, negativo 1, que es negativo 2, por, y esto es 1 al cuadrado, negativo 1 al cuadrado, que es 1, más negativo 1, ¿verdad? Y más 1 que da 0. Combinamos estos dos últimos, menos 1 más 1 que da 0. Y el negativo 1 al cuadrado que da 1. Más d por negativo 1, que es menos d, ¿verdad? Más e por menos 1 y menos 1, que es menos 2. ¿Okay? Muy bien, o sea que 4 por 1, que es 4, más 3 por menos 1, que es menos 3, más 6 por 1, que es 6, menos 5, será igual a 2 por 1 por más 0 es 1 al cuadrado, más menos b, más c, por menos 2 por 1, porque 1 más 0 es 1, y al multiplicar por 1, pues ni lo voy a poner en este paso, ¿verdad? Pero lo podría poner. Más menos d, más d, más e, por menos 2. Que dicho sea de paso, puedo irlos multiplicando ya, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ¿verdad? Menos d por menos 2 más 2d. Y e por menos 2 menos 2e. ¿Ok? Bien. Así, continuando, esto será en el lado izquierdo, vamos a ver. 4 menos 3 es 1 y 6 son 7. ¿Verdad? Más menos 5, 2. Vamos a verificar. 4 menos 3 es 1, más 6, 7, y 7 menos 5 es 2. Será igual a 2 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 2 por 2, 2. Más menos b por menos 2 da 2b